Muy buenas noches, hermanos. Dios nos guarde en este estudio que habremos de tener. Yo espero que sea interesante, como lo siento en mi corazón, un estudio de una porción del libro de Romanos. Antes quiero decirles, mis hermanos, que ya en minutos más que se pone el sol, cuánta alegría tiene que haber en nuestro corazón cuando abrimos la palabra con necesidad, con hambre, con deseo de aprender más y especialmente que Dios nos dé mayor discernimiento para que saboreemos la palabra como vamos a ver en esta porción del libro de Romanos, que nos gocemos en medio de una confusión que cada vez se va generalizando más y más. El tema que hoy vamos a escuchar se titula La plenitud llega a Israel. Es un estudio sobre Romanos capítulo 11. Mis hermanos, ya lo había dicho el apóstol Pablo que Jesucristo sería una piedra de tropiezo y roca de caída. Y curiosamente, hermanos, una roca que en la antigüedad fue caída para el pueblo judío y levantamiento para los gentiles, en estos tiempos modernos se está produciendo al revés. Y tenemos que estar muy atentos. Y es, hermanos, que quienes cristianos, quienes debieran conocer más de este Mesías, tal y cual como está profetizado en Isaías 53, y deleitarse en esa profecía, se están confundiendo. Ahora quiero contar cómo, de qué manera, dar las pruebas, al punto que cuando llegue el pleno cumplimiento o el final de las profecías, mucha de esa gente pueda quedarse extraviada. Vamos a mirar eso. Y al revés, hermanos, aquellos que habían caído siglos atrás, aquellos judíos que tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo, hoy, hermanos, hay un revivimiento en el mundo judío sumamente interesante, que están descubriendo a Jesús como nos gozamos escuchar que ellos lo descubren. Así que vamos a abrir Romanos capítulo 11, la relación entre el pueblo judío y los gentiles y la plenitud que llega a Israel. Desde el versículo 1 leemos así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Cuando dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Defendiendo a Israel: Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quiero decirles, hermanos, con esto que estoy teniendo ciertas pláticas en alguna parte, y hay hermanos que se caracterizan por dirigir palabras contra el pueblo adventista. No indaguemos si es contra la organización o instituciones. Acordémonos del texto que dice acá. Hay alguien que invoca contra, y hay una divina respuesta que la defiende, porque hay cosas que nos van a sorprender. Y en este caso la divina respuesta está diciendo: yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas, así que tú no te tires en contra, aunque todo aparentemente está caído. Ahora, yo te voy a mostrar que sí está caído, y eso vamos a ir viendo, hermanos, que del mundo cristiano es sorprendente que debido a una errada interpretación de Daniel capítulo 9, muchos están yendo a una dirección totalmente distinta de lo que Dios ha planeado que lo viéramos, y que acá vamos a ver en Romanos 11, cómo Dios a Israel le va a dar su pleno cumplimiento, su plenitud, su reincorporación. Pero sigamos leyendo. Por lo pronto aprendamos este primer pensamiento, que Dios defiende a su pueblo. Otra vez, como dice el versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia deja de serlo, ya no es gracia.
Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya deja de ser obra. La obra es obra, la gracia es gracia. Es lo que Pablo quiere decir acá en este versículo 6. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son esos escogidos que sí lo han alcanzado? Bien, va a aparecer, hermanos, un poquito después en el versículo 16, que vale la pena explicarlo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Quiénes son esas primicias o primicias que fueron escogidos y separados? Ya vamos a mirar. Sigamos avanzando con la lectura. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces hace la pregunta. Es típico del apóstol dialogar con él mismo, haciendo preguntas y respondiendo con textos bíblicos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y nuevamente lo niega. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Y aquí, hermanos, es donde me detengo para comentar algo acerca de lo que es el sentimiento gentil para con los judíos. Sería bueno, hermanos, que leyéramos un poco más, quizás como investigación, para conocer más el mundo judío. Una de esas cosas, por ejemplo, es ciertos videos que están corriendo en internet. Uno de ellos es un joven muy hábil, muy bonito, cómo él en su idioma hace preguntas en Israel y la cámara filmando, y entonces le pregunta, ¿qué opina usted del Mesías? Y la persona pues va respondiendo. ¿Y usted sabía que hay un texto del Mesías en el Antiguo Testamento? O en la forma en cómo ellos hablan, ¿no? El Tanaj, en fin, la literatura de ellos. No, no sé. O sí, aparece en Isaías tanto y tanto. Y comienza, y hermanos, con la pregunta va llevando a la persona totalmente ignorante. Ni sabe que existe tal versículo que trata de tal tema. Hay otras respuestas que sí, son más reveladoras. Sí, yo sé que hay una profecía del Mesías. Pero usted sabía que el Mesías tenía que sufrir. ¿Y eso dónde está? Sí, pero ¿leyó usted Isaías 53? No sabía que en Isaías 53 dijera semejante cosa. Yo entendía que el Mesías pues viene a gobernar, sí, pero tiene que sufrir primero. Pero ¿y dónde está eso? Y hermanos, es tan bonito que finalmente el joven haciendo el reportaje, reitero, hermano, una cámara filmando y lo va haciendo, algo así como experimento social, recorriendo las calles allí de pura gente hebrea. En algún momento ellos dicen, no, para mí esto es nuevo y me parece interesante. Y usted sabía que ya hay revelación de que vino un Mesías que sufrió y nuestro pueblo lo rechazó. Pero no puede ser. ¿Cómo lo van a rechazar si es lo que todos estamos esperando? Entonces, imagínense, hermanos, imagínense, un diálogo precioso. Y finalmente el hombre, el joven, hace la invitación. ¿Y a usted le gustaría conocer? Claro que sí, claro que sí. Y se hace un enlace. Y esto, hermanos, va mostrando que hay mucha gente judía que está descubriendo algo que nosotros conocíamos como adventistas, pero es aquí que ahora quiero hablar de otro asunto. Y cómo, hermanos evangélicos, están siendo extraviados de ese mismo Cristo. Hace unos días recibo la comunicación de alguien que me dice, pastor, deme una opinión de este video. Y entonces miro el video, ya con el título lo decía todo. Le dije yo, un hermano nuestro, le dije, hermano, investigue mejor. Es un hombre que anda siempre a la casa de toda novedad religiosa. Y el título lo decía, hermanos. Y yo quisiera invitarles, si alguien quiere levantar la mano y decir, pastor, yo ya veo por dónde va esa teoría o esa información. Jerusalén está buscando reconstruir el tercer templo.
¿Sí? Si habremos escuchado esa noticia. Eso es grave, hermanos. Muy grave. El punto es, perdón, pastor, ¿dónde está lo grave? Yo no lo veo. Ok, perfecto, para eso estamos, para estudiar. Porque, hermanos, los hermanos evangélicos miran en ese texto el cumplimiento de una profecía. ¿Cuál profecía? Ahí sí, les quiero invitar. Si alguien imagina qué profecía, levante la mano y yo lo dice, yo lo reproduzco en voz alta. Porque, hermanos, si con esta información y varias relacionadas de una reconstrucción del tercer templo, recordemos los templos construidos, aquel de Salomón, destruido, único, luego el de Zorobabel, el que le siguió, reembellecido por Herodes, destruido en el año 70, se acabó. Viene un tercer templo que es el moderno, que si se reconstruye, cristianos están detrás de ello, esperando el cumplimiento de las profecías. Tanto, hermanos, que digo lo siguiente: así como los adventistas, con nuestra interpretación de las profecías, miramos qué evento venidero que se cumpla y es como un disparador general de las profecías. ¿Qué evento venidero? Muy bien, la ley dominical. Así también los hermanos evangélicos y el mundo cristiano en general espera que se termine la construcción del tercer templo en Jerusalén para que se produzca el disparador profético. Así como esperamos esta profecía, hermanos, así ellos esperan esta. La pregunta es, ¿qué profecía? Esa es una. La segunda es, pero si ven eso, ¿está Cristo allí? Hermanos, es tan importante el tema porque acá estamos mirando una desviación de la presencia de Cristo. Que no queremos lo que estamos aquí, hermanos, que si un maestro nos enseña, nos lleve a Jesús, y no que nos despiste, nos llevó a otro lado, totalmente alejado por una errónea interpretación de la profecía, por la cual me llevó al tercer templo de Jerusalén. ¿Cuál profecía, hermanos? Bien, vamos entonces, Daniel 9, la 70ª semana que se cumple, según esta interpretación futurista, al final de los tiempos. A la mitad de la semana matan al sumo sacerdote de ese templo, del tercer templo de Jerusalén. A la mitad de la semana, allí se producen los 3.5 años literales, matan, y luego los 3.5 años de tribulación y el fin. ¿Qué hacemos con semejante información? Vamos, hermanos, a Daniel 9 y así retomar otra vez el texto de Romanos 11. ¿Lo cual? Muy bien, ya mi hermano me está anticipando. Doctrina pentecostal, dijo, él ya pues conoce. Es verdad, hermanos. Y si es así de estos hermanos, ¿a qué Cristo están llevando a la gente? Por eso, hermanos, qué importante es mirar en la profecía, en este caso Romanos 11, donde se habla de una restauración de Israel, y la gente dice, sí, se va a restaurar allí, se restaura. Justamente el cumplimiento de la restauración es reconstruir el templo, eso es la restauración. Ay, hermanos, ¿se entiende? Vamos entonces a Daniel 9. Del versículo 25 en adelante. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjense, hermanos, que los números van pegados, 7 y 62. No así la última semana. Por eso el corte. Por eso la transposición de mandarla a otro periodo de tiempo, al final. Seguimos leyendo. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. 27. Y por otra semana, y aquí, hermanos, es que esta interpretación corta la 70ª semana, la número 70 de las 69, y la traslada al final. ¿A dónde? A la reconstrucción del tercer templo, cosa que se está efectuando ahora. ¿Qué haríamos, hermanos? Otra vez,
Vamos a leer el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana de 7 años hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque se matará al ungido. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es? ¿Quién será el ungido, hermanos? En la interpretación futurista. Al decir futurista, hermanos, estamos diciendo, esto es importante, que la 70ª semana, la última, la de 7 años, está al final del tiempo. Final del tiempo que lo estamos mirando ahora, en la reconstrucción del templo. Son 7 años. O sea que cuando se reconstruye el templo comienza a trabajar. A partir de ahí comienzan los 7 años. ¿Quién oficia en un templo? ¿Quién es? Es el ungido, sacerdote. A él lo van a matar a la mitad de los 7 años. ¿Y quién lo mata? Pues los poderes del anticristo y luego los 3 años y medio de tribulación posteriores. Y entonces el final de todas las cosas. Hermanos, si pensamos en esto, es muy grave. Así como dijimos que la marca de la bestia era el disparador, la imposición de la marca de la bestia en la interpretación adventista, así también esta 70ª semana es el disparador para esta visión futurista. Romanos 11 otra vez. La pregunta sigue en pie. ¿Cuál es esa plenitud de los judíos de Israel? ¿El concluir el tercer templo? O sea, ahí ya Israel llegó a su plenitud, lo construyó y ahora sí, entran los poderes y actúan y se cumple la 70ª semana. Qué importante, hermanos. Muy bien, vamos otra vez a Romanos 11. Versículo 11 en adelante, otra vez. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, su caída, es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, su plenitud? ¿Cuándo es esa plenitud? ¿Cuando se construye el tercer templo? Y supuestamente allí fungen los 7 últimos años. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Pregunto, hermanos, ¿alguien se imagina qué significará las primicias? ¿Qué fue lo primero ganado de la evangelización? Muy bien, que se llevó Cristo. Muy bien, buena la respuesta, pero hay otra primicia junto con esa, otra más, y que muestra que son santos. Y si son santos, ¿cuánto más el resto de la masa? Si lo primerito fue santo, el resto también. Defendiendo a los judíos. Noten que el argumento es defender a los judíos. Porque luego va a hablar de nosotros los gentiles. ¿Cuándo ocurrió las primicias? El hermano Raúl menciona que cuando Cristo se llevó primicias al cielo, efectivamente. Pero más evidente en el argumento de Pablo es la ganancia de almas en Pentecostés. Eso fue primicia. ¿Quiénes fueron ganados? ¿Gentiles? ¿Gentiles? Judíos. 3,000 judíos fueron ganados en Pentecostés. Si las primicias son santas, ¿cuánto más el resto de la masa? Judíos. Dice más, fijémonos. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es la raíz? Cristo. Las ramas, el pueblo judío. Pero el pueblo, hermanos, como dice Pablo, los circuncidados, ¿qué más? En espíritu. Además de la carne. Si es en la carne, ok, pero Dios le diría, ok, muéstrame tu corazón. Ok, ahora te acepto. Y no la circuncisión carnal y que haya defectos en el alma. Eso aparece en Romanos capítulo 2. ¿Sí? Pero miren más ahora, porque en algún momento viene ahora el punto para nosotros.
y cómo poder convivir ambos, judíos y gentiles. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, recordemos que esto ocurrió ¿desde cuándo, hermanos? ¿Cuándo fueron ya desgajadas y cortadas? En el año 34, en la persecución de los cristianos. Saulo de Tarso la cabeza, efectivamente. Allí comienza el desgajamiento de lo que era masa santa, pero luego sigue. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y hermanos, hasta yo agregaría contra natura. ¿Por qué, hermanos? No éramos de la raíz de Abraham, no éramos circuncidados, pero sin embargo fuimos injertados. ¿Qué más sigue? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mis hermanos, si la raíz es Cristo, ¿qué será la savia que alimenta el olivo? ¿Qué es? Así que, hermanos, tenemos el olivo, la planta, tenemos una raíz y hay una savia que corre por dentro, que alimenta las ramas, pero hubo ramas desgajadas que hubo que quitarlas y se trajo de un olivo silvestre, se va a decir. Se las injerta, por eso dije contra natura, porque viene de un olivo silvestre. Se la injerta y ahí queda, y queda bien fija. ¿Qué es ese olivo? ¿Es la savia? Vamos a leer, hermanos, en Mateo capítulo 21 y en Hechos capítulo 2 también. Tiene que ver con la revelación dada a Dios al pueblo judío a través de la palabra de Dios. Esto es promesas, lo que el Señor le va a llamar el reino. Fijémonos en Mateo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y esa gente quiénes son? Los gentiles. ¿Sí? Allí se enumera como que el reino es quitado. Pero fijémonos en Hechos, hablamos en el discurso que el apóstol Pablo dio en ocasión de Pentecostés. ¿Cuál? Sí, Mateo 21, 43. Pero fijémonos, hermanos, Hechos 2. A continuación de la invitación al bautismo, la palabra bonita que usa el apóstol Pablo en el versículo 39. A toda la primicia, porque estaba a punto de ser primicia, en cuanto fueran ganados y bautizados, lógicamente. 39, noten. Porque para vosotros es la promesa, eso es la raíz, el olivo rico, la savia rica que corre por el olivo. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y hasta ese momento se creía que solamente judíos, tanto primicias, los ganados, como el resto de la masa. Pero hubo que desgajar ramas de ese olivo original, aunque tenían la promesa. Esto es la rica savia que corría por dentro del olivo, con una raíz poderosa como es la de Cristo, la presencia del mismo Señor, que sustentaba todo el olivo. Pero ahí entramos nosotros ahora, hermanos, en Romanos 11 otra vez. Vamos a Romanos 11. Versículo 17 otra vez en adelante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, que es Cristo, y de la rica savia del olivo, que son todas las promesas. Además, toda la palabra bonita que está en el Antiguo Testamento, cuánta promesa, cuánto poder que Dios promete allí dar a sus hijos. Y formamos parte del olivo, del pueblo de Dios. Ahora sí, hermanos, el consejo del versículo 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Quiero contarles, hermanos, que la experiencia de cuando uno se rodea de gente diferente de uno, por lo cual puede venir la jactancia. El espíritu de creernos un poquito superior porque tenemos la palabra de Dios y estos pobrecillos, algo así. Ocurre, hermanos, cuando una hermana allá en Argentina me invita a acercarme a una comunidad coreana, adventista.
Lógicamente hermanos, pero no hablaban el español. Y la hermana algo entendía por el hermano coreano, el dueño de casa, que se comunicaban, eran vecinos. Y entonces al estar allí, muy distintos de nosotros. En el culto, en la vestimenta. Yo recuerdo que en aquella ocasión nos sentamos todos cruzando las piernas, medias blancas todos los hermanos, sus cantos y oraciones y lecturas en su idioma, y yo escuchando nada más, observándolos, muy amables en el trato de unos con otros, que venían de distintos pueblos lejanos y se reunían grupos pequeños de familia, grupos de hogar, ¿no? Los martes era, y justo le tocaba en ocasión de ese domicilio de este hermano, y vinieron todos y me invitaron. Terminado el culto, era luego servir frutas, tiraban allí naranjas y conversar. Muy bonito, hermanos. La misma hermana luego me lleva a un grupo de gitanos, hermana misionera, por cierto. Pastor, vamos a meterle acá también. Y hermano, y ella me lleva, y otra vez, gente distinta de nosotros. ¿Qué pasaría, hermano, si nos encontramos con un judío? Déjame darte el contexto. José Wolf. ¿Alguien recuerda ese nombre? Gran reformador, hermano, que aparece en el conflicto de los siglos. Bueno, a él, judío, sus padres, sus ancestros le enseñaron, no te metas con esa gente. Ellos son los asesinos de nuestra raza. E hicieron el Nuevo Testamento, el libro de ellos, creado por los gentiles, para justificar la persecución que luego hicieron contra nosotros. Y lógicamente este niño, hermanos, escuchando semejante cosa, es un argumento muy común entre ellos. Yo dije, hermanos, que si Dios permite, mañana vamos a ver un video. Queremos verlo toda la iglesia, el testimonio de un judío convertido. Y la experiencia parecida a la de Wolf. Es muy similar en muchos judíos. Lo cierto es que teniendo ese contexto, este señor judío, y charla con un gentil, porque somos vecinos. Y que entonces, si tú quieres inducirlo, iniciarlo en el conocimiento cristiano. Pero él te salta diciendo, perdóneme vecino, yo acepto conversar con usted, pero me saca el tema religioso, no quiero ofenderlo, pero no me interesa, yo tengo mi idea contra la religión. No me ofende, pero me gustaría saber. Es que yo quiero seguir bien vecino con usted, pero usted me saca ese tema y vamos a terminar mal. No es para tanto, sí que lo es. ¿Quiere escucharme? Por favor. Mire, los cristianos, y comienza el judío, ¿sí? Es así, hermanos, o sea, es la ideología que se tiene. Y en consecuencia, cuando ellos hablan de esa manera, mañana vamos a escuchar un video, ahí viene entonces, ¿qué cosa? ¿Cuál es la palabra clave acá del apóstol Pablo? La jactancia. Pobre. Y hermanos, cuidémonos. Acá es, bien. Demos gracias a Dios que Dios nos dio la luz que tenemos acá. Y a Él no se la dio y nos pide a nosotros, dale luz, pero que me está ofendiendo. Me dice que hasta capaz que soy igual yo que esos asesinos que mataron al pueblo judío. Yo nada que ver. Y está agresivo. Ok, yo sé, no te jactes. Contrólate. Muestra el amor de Cristo. Hermanos, es lo que está pasando. Cuento ahora un caso parecido, pero del mundo islámico, con Paul Siniraj. Este señor está siendo conocido en el mundo islámico y severamente perseguido. Pero qué contraste. Y lo que siente este hombre es, hermano, lo que debemos sentir en la evangelización, en el conocimiento al menos, si es que no vamos a evangelizar a un judío. Por lo menos conocer que es un mundo, así como me pasó a mí, conocer a los gitanos. Yo ni sabía conocer a los coreanos, yo no sé, saber algo para que podamos orar por ellos. ¿Qué pasó con este Paul Siniraj? Él fue un antiguo islámico y por la gracia de Dios conoce el evangelio, le impacta tanto que ahora es el director de la difusión de Biblias en Medio Oriente. Mid East se llama su Bible for Mid East, Biblias para el Medio Oeste. Y entonces se consigue la ayuda de gente y él entonces recibe las Biblias y comienza a distribuirlas de una manera, pero hermano, que esto crece. A tal punto que lo persiguieron para matarlo. Y hermano, estaban él y un compañero solos y con hachas para matar a este antiguo islámico, un traidor. Y la noticia que seguramente muchos van a conocer porque es pública, es que milagrosamente aparecieron
leones, en un lugar donde no hay leones. Y hermanos, ahí aparece un león y entonces ataca a uno de los agresores de Paul Siniraj. Y el hombre pues, se asustó al viendo el león. Y entonces el león se pone, y en eso que vienen los otros que quieren ya aceptarle el golpe final, salen 2 leones más. Esto no termina ahí, hermanos. El hombre cuenta sus frecuentes testimonios. Uno de ellos, el ataque que sufrió su familia, que iban a descuartizarla. Así se corta el ministerio del Señor de difundir Biblias en el Mid East, en el Medio Este, allí en el Oriente, en esa zona. Entonces atacan, tiene hijos y una nena, y entonces atacan, los niños se salvan, no así la nena. Y me diría, pero Señor, un siervo de Dios, que hermano, no importa la denominación, mis hermanos, que predique, que enseñe, que distribuya Biblias, Dios hace cargo, Dios hace cargo. ¿Qué ocurrió, hermanos? Que la niña quedó herida del ataque brutal que hicieron estos enemigos de él. Y un terrorista en particular, que él se había juramentado destruir a Paul Siniraj, a través de la familia primeramente. Entonces inmediatamente la niña herida, había recibido un golpe muy feo en la cabeza, entonces el terrorista vio la niña, entonces cuando vino el auxilio él tuvo que huir, pero anduvo detrás del caso, simulando una ambulancia. Él tenía los medios, entonces llevan la ambulancia, él apareció, pero siempre siguiendo el caso. Cuando la llevan al hospital, él se mete, claro, nadie lo reconoce, pero él quiere ver cómo está ese caso para destruirla y hacerle daño a su enemigo. Cuando está, mis hermanos, la nena allí, y él observa allí, logró meterse hasta cerca de donde estaba la niña, miró algo raro. Una luz que sale en el cuarto de ella, baja una mano, y nota que le sale sangre de la mano. Y entonces la mano se posa en la niña y entonces ahí le toca la cabeza y él quedó asustado. ¿Qué es eso? Y entonces cuando vienen los enfermeros después, la niña está recuperada. Y este terrorista, hermanos, eso es el testimonio que él cuenta. Después de ese impacto, ahí se acordó de las cosas que Siniraj venía diciendo, del Cristo ensangrentado. Y vio la mano allí. Hoy, hermanos, es un predicador. Fue a pedirle perdón a Siniraj por lo que había hecho. Terrorista islámico. Dios sabe. Yo mismo, hermanos, al leer el testimonio, decía, ¿cómo salvó a los otros hijos? Y la nena, pobrecita, ella también es parte de Siniraj. Y Dios tenía las maneras. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar que entre esa gente opera el poder de Dios. Como va a operar con los judíos. Y si va a operar con ellos, con la plena restauración que iremos leyendo ahora. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Es gozarnos en lo que ya conocemos y que el judío ahora está descubriendo. ¿Qué es? ¿Qué es? Isaías 53. Hermanos, el judío, esa es la venda que tiene acá. Que cuando lo descubre, ahora sí, hermano, permítame decirlo, tengamos cuidado. No sea que, a ver si alguien le atina. Deme el verbo correcto. No sea que, cuando el judío descubre Isaías 53, ¿qué? Que nos lleve la delantera. Ese es el gran peligro que corremos. Y es, hermano, que un judío que ahora entiende, como los testimonios que están apareciendo de judíos, y entonces se cumple el texto de la restauración, de la plenitud de Israel en los días finales, nos lleve en la delantera en su entusiasmo, en su conocimiento. Y nosotros, hermanos, como la letanía repetida vez tras vez. Qué importante es ver el texto de Isaías 53 con la frescura, siempre, hermano. De modo que el judío, cuando lo descubra, nunca nos gane en la delantera. ¿Se entiende? En su entusiasmo. Porque descubrió algo que le está velado. Es lo que le pasó al islámico. Muy bien, lo van a entender mejor que nosotros. Hasta, hermano, no sería raro que les pidamos que nos enseñen de su ángulo judío, hebraico, los textos, los significados de las palabras hebreas y todo. Pero antes de eso, hermanos, tenemos que estar adelantados nosotros, para que ellos, cuando ubiquen quiénes son las personas que entienden al Mesías Cristo de Isaías 53, estemos nosotros ahí, hermano. Por eso en las reuniones que se está viendo de estos 40 días, se estudia Isaías 53. De modo que sea una herramienta que ennoblezca el corazón
pero a la vez significa un arma de predicación. Y entonces se va a entender el texto acá, que llega a una plenitud, gentiles y judíos, ¿gracias a qué? Isaías 53, hermanos. Pregunto otra vez, ¿cómo el judío llega a la plenitud, llega a incorporarse a la raíz, al olivo, a aquellas ramas descajadas? ¿Cómo se incorporan? Cuando llegan al entendimiento. Ahí está, cuando llegan al entendimiento Gracias, hermano. Amén. Al entendimiento de Isaías 53. Así es, amén. Claro, hermanos. Ellos no logran ver a Cristo. Y aunque le presenten el Nuevo Testamento, es a la luz del libro de ellos, sagrado, Isaías 53, que ahí ven toda la belleza del Cristo como lo miramos nosotros. Vamos entonces a seguir avanzando con Romanos 11. Otra vez desde el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ok, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, lo opuesto de la incredulidad, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, ten cuidado, vigila. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, porque tú no eres natural, tú eres injertado. Más grave todavía. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, ambas cosas y opuestas. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si es que permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado severamente. O sea, se actuará con severidad contigo, así como fue con las ramas naturales. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, en el original, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Nos damos cuenta, hermano, no puede haber soberbia, no puede haber jactancia, sino temor. No te ensoberbezcas. Y hermanos, para ello, qué importante, digo, es conocer, yo dije del mundo judío, pero especialmente de nuestro Cristo, Isaías 53, para que cuando nos comuniquemos con Él. Estoy pensando en ese video, hermanos, que mañana vamos a ver, del hombre que da su testimonio, pero luego lo que su padre y abuelo le enseñaron, igual que José Wolf. Enseñaron mal. Y uno oye, y si te encuentras con un judío de pura cepa, ortodoxo, no cristiano, judío, y nos presentamos como cristianos, hermanos, ellos tienen sus argumentos para decir, discúlpenme vecino, no me saque el tema de religión, porque si vamos a hablar de religión, yo voy a contar unas historias de los cristianos, que usted, como quiero llevarme bien. Y hermanos, coincidimos nosotros, diríamos, yo coincido con usted, de persecución cristiana. ¿Cuándo ocurrió contra los judíos? Durante la Inquisición, las cruzadas. Hermanos, hay mucho más todavía, aún de los primeros siglos. Un ejemplo de ello es que siempre se procuró, fíjense hermanos, el concilio de Nicea en el año 325, estamos hablando ya de los albores, aunque no tanto, pero uno de los votos que se tomó en el concilio de Nicea, ¿cuál fue? Que nunca coincidieran la Pascua que los judíos celebraban en el primer mes, el día 14, con la Pascua que los cristianos celebraban. Ejemplo de ello, hermanos, es que en el año 190, Víctor I, que era el obispo de Roma, al ver que el sector de cristianos, del sector de Antioquía de Siria, de Palestina, seguían computando al modo judío. Esto es primer mes de Nisan, día 14, la Pascua. Esto es para recordar lo que llamamos en tiempos modernos Semana Santa. ¿Sí? Es lo que en aquel tiempo se celebraba una vez al año, anualmente. Pero es aquí que coincidían las fechas. Y entonces el obispo de Roma, él ordena que esas iglesias sean amputadas, porque siguen el judaísmo.
Y hermanos, 190. En el año 325 es que se toma el acuerdo de que nunca celebren, nunca caigan juntas las fiestas. ¿Por qué? Había rechazo al judío. Para que no aparezca que yo estoy guardando el recuerdo de Cristo, pero justo cayó en la fiesta del 14 de Nisan, etc. Y el judío nada que ver. Así era el sentir, hermanos. Era el sentir cristiano que luego desemboca en persecuciones. Y cuando este vecino judío, como el papá de José Wolf, los parientes de José Wolf, enseñan al hijo, a sus generaciones, no te metas con esa gente perseguidora, gente asesina. De remate, hermanos, ¿quieren escuchar algo? Tengamos cuidado con la respuesta. Cuando viene la persecución de Adolfo Hitler a los judíos y murieron 6 millones de judíos, ¿por qué fue? Es algo que los judíos utilizan, ¿ven? Estos cristianos justifican lo que Hitler hizo de masacrar 6 millones de judíos por un texto que aparece en el Nuevo Testamento. Su sangre sea sobre nosotros, ¿recuerdan? Entonces ahí, hermanos, digo, esto es que, aunque es cierto, yo no niego eso, digo es cómo evangelizar a una persona que está muy cerrado a un gentil cristiano. Y el texto acá me está profetizando que viene la restauración de ellos. Y la restauración, mis hermanos, es cuando entienden plenamente Isaías 53. Y entonces cuando ellos lo ven, y yo ya lo había visto, juntos hermanarnos, para que entonces se cumpla la profecía. Llegó una plenitud, no la construcción del tercer templo. ¿Se nota? Que no tiene relación. Y vamos a avanzar y concluir. 25. Bueno, ahora charlamos después. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Noten ciertos calificativos que Pablo escribe para advertirnos. No te ensoberbezcas, no te jactes, no seas arrogante, sino más bien teme. Son consejos sanos, útiles. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mis hermanos, cuando Dios ya prepara un pueblo, judíos y gentiles, y en común está el Cristo de Isaías 53, hay algo que hay común en ellos y que hay que quitar. ¿Qué es? El pecado, la impiedad. Eso es algo que hay que quitar. Esa es la labor que hace el Señor y nosotros también, para que el pueblo esté común, juntos, en una plenitud, y entonces viene el Señor. Muy bien. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, desde Abraham en adelante. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de esa gente. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes temporariamente, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese luego recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, con estos textos? Romanos 11, una lectura. Para que nuestro corazón tenga alegría. ¿De qué, hermanos? Vamos a hacer una síntesis y sacar lecciones. Si alguien quiere levantar la mano, por favor, levante la mano. Para extraer las lecciones de Romanos capítulo 11. La primera, hermanos, es que Dios escogió a los judíos, escoge a los gentiles, aunque entre ellos haya problemas. Esto ya aparece en Romanos 14, cuando Dios acepta allí la ofrenda de esta gente que come de todo,
y Dios acepta la ofrenda de estos que comen solo legumbres, pero entre ellos no se aceptan. Romanos capítulo 14, en los primeros versículos. Así también Dios escoge a esta gente, y vemos aquí el olivo natural, las primicias que son santas, de una raíz auténtica, una savia que corre por dentro de esa planta. Pero aquí que luego también escoge de los gentiles esas ramas que se van a injertar, cuando hay otras que van cayendo. Así también, hermanos, va a pasar en nuestros días cuando ramas injertadas tengan que ir saliendo. Qué terrible. Otra vez, ramas injertadas. ¿Cuándo ocurre esto? Acordémonos, hermanos. Voy a invitar a que abramos Lucas capítulo 3. ¿Cuándo las ramas injertadas van saliendo? Lucas capítulo 3. Cuando nosotros, creyendo que la hacíamos, no la hacíamos, quedamos fuera. Y otros que no creíamos, ellos sí la hacen. Capítulo 13, versículo 27 en adelante. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y ahí está la clave, hermanos. Esto es, siguiendo la lectura original, transgresores de la ley. Básicamente ese es el significado de hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis. ¿Quiénes son? Allí están las primicias, están el olivo natural, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos están allí. Y vosotros, si bien primeramente les habló a los judíos, por extensión nos habla a nosotros, que quedemos excluidos, para que entren allí, ¿quiénes? A continuación lo dice. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y los originales quedemos fuera. O la parábola de la 11ª hora, aquellos que aguantaron todo el peso del calor del día, durante 10 horas, 11 horas, y en eso una última hora de trabajo. Al amo se le ocurre emplear a los últimos desocupados por allí. Y hacen su trabajo de la última hora. Y a la hora de pagar el salario a todo el mundo. ¿Alguien recuerda cómo empieza el pago, hermanos? ¿Quiénes son los primeros que reciben el salario? ¿Quiénes? Los últimos. Entonces se les da a los últimos, eso es muy interesante de pensar, un premio, y el otro cansado, transpirado, con sus 11 horas de trabajo, hermano, que mira, no puede ser, que le esté dando tanto, ¿y cuánto me va a pagar a mí? Okay, y entonces ahí da el salario. Pero es igual que el otro. Ok, o lo tomas o te vas. Pero no es justo, si yo trabajé 11 horas y te trabajo una sola hora. Recuerden, hermosa la parábola, hermanos. Pero noten, en la 11ª hora entra mucha gente. Y los otros que creían que la hacían bien, como señala acá la parábola, quedan fuera, o pueden quedar fuera. Esto, hermanos, es el gran consejo que recibimos en Romanos 11. ¿Cuál es? No te ensoberbezcas, no seas arrogante, teme. No eres tú el que alimenta, es la raíz, es la planta. Hermanos, pregunto, si la raíz es Cristo, y hemos leído que la rica savia son las promesas que corren, y tenemos una planta que es el pueblo de Dios, y dijimos que es natural, original, a la hora de alimentarnos, la rama injertada, dijimos contra naturaleza, viene de un olivo silvestre y se injerta en esta planta bonita a la vista de Dios. Se alimenta de una rica savia. Entonces la rama injertada se alimenta. Pregunto, ¿cuál es el alimento que da vida a esta planta? Si la raíz es Cristo, ¿qué le da alimento a esta planta o esta rama injertada? ¿Qué es? Promesa, muy bien. Más directo, hermanos. Alimento. Alimento, hermanos. No puedo, tengo el micrófono acá. Alimenta. El Antiguo Testamento, la palabra. Exacto. Entonces, es la savia y nosotros alimentándonos, el judío diría, no,
quítate el Antiguo Testamento. No, ustedes lean el suyo, su libro, el Nuevo Testamento. Y hermanos, no podríamos aceptar porque nos quitan Isaías 53 y tantos otros textos que son alimento. Por lo tanto, ahí se va viendo más claramente. No podemos ensoberbecernos porque estamos bebiendo de las fuentes judías. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento. Leemos los textos de los profetas y nos enamoramos de Elías y los profetas menores y Ezequiel, Jeremías y Daniel. ¿Cuántos hermanos? Leemos sus escritos. Nosotros que somos, ¿qué cosa? Rama injertada de un olivo extraño. Ahí nos metieron. Y bebiendo y los alimentamos. No te ensoberbezcas. En consecuencia, hermanos, saquemos un mensaje. Pidámosle a Dios el mantenernos humildes, no arrogantes, sabios, discernir, leer la palabra. El apóstol Pablo, si bien era de pura cepa, de raíz y olivo original. Sin embargo, hermanos, cuando él dice, yo honro mi ministerio al predicarles a ustedes los gentiles. Ese es mi trabajo. Pero quiero que sepan que ustedes en la condición comparada con esta gente. ¿Saben? Hay hermanos que están llevando ministerio a los judíos. Y son hermanos, naturalmente, muchos de ellos, de origen judío. Y sienten ese ministerio. Y entonces, como conocen el idioma o han nacido, y aquellos hermanos que quieren ser instruidos, los entrenan, los preparan para meterse allí. Como cuando uno quiere hablar con un islámico, no importa, pero meterse en comunidades que no son como de uno. Y aquellos hermanos que se preparan, que se instruyen, que leen. Hermanos, cada vez se afirma más el conocimiento de la palabra de Dios. En este caso, las promesas, esa rica savia que corre por el olivo, que alimenta a las plantas originales y a las ramas injertadas. Y la raíz que está sustentando a toda la planta. Pero para ello, los consejos. Y este es quizás el mensaje final que quiero dejar, hermanos. De la lectura que hemos leído, para nosotros, adventistas del tiempo final, ¿qué consejos extraemos? Quiero invitarles a ustedes. Romanos capítulo 11 le hemos leído. ¿Qué consejo, qué alimento extraemos para sostenernos en estos tiempos finales? ¿Qué dice? No seamos arrogantes. Ese es uno. ¿Sí? Humildes, hermanos. No te ensoberbezcas. Ese es otro. Teme. Retén tu fe, porque por la incredulidad ellos fueron desgajados y Dios mostró bondad y severidad. Bondad para contigo, por tu fe, en tanto te mantengas. Severidad para aquellos que cayeron. ¿Nos acordamos? Por lo tanto, hermanos, estos consejos son fundamentales. Es mantenernos alimentándonos de Jesús y siempre conservarnos como Dios quiere, humildes, sensatos, fortalecidos alimentándonos, leyendo, ministrando, conociendo. Yo les digo que estas lecturas como de José Wolf o videos que están libre de circulación, ver otro aspecto de lo que es la evangelización, nos haría bien. Para ver que hay hermanos que están trabajando por esa gente, para que nosotros también tomemos interés y hagamos algo, aunque sea por nuestros vecinos, hacer la obra misionera, injertados en la vid para que Dios diga, por mi bondad tú estás ahí. Mantente donde estás, hasta que yo haga mi tarea con aquellos otros que los traiga. De paso, hermanos, en cuanto al conocimiento, a la vez, ser sabios. Así como este hermano que me dice, pastor, deme una opinión de ese video del tercer templo. Inmediatamente cuando vi el título, pensé en Daniel 9. Así, hermanos, yo les animo. Seamos estudiosos, porque hay quienes, al descuidar la lectura, nos pueden inducir y llevarnos por caminos que no tienen, es un callejón, no tiene salida. Así es, hermanos. El tercer templo no tiene salida. Daniel 9 es una interpretación compacta. Las 70 semanas van juntas. No que la septuagésima, la número 70, vaya al final del tiempo. Dios nos guarde esta noche. Al conocer más de su palabra, al gozarnos con Romanos capítulo 11 y gozarnos con la raíz que sustenta este olivo original, aunque fuimos injertados como
ramas silvestres. Que Dios nos bendiga. Amén.